Hola, en este video revisamos un tema de matemáticas y es el siguiente, es la representación mediante números fraccionarios. Recuerda que como ya mencionamos en videos anteriores, las fracciones representan la división de una cantidad entre otra. Es decir, podemos representar este tipo de problemas mediante una fracción. Observa el ejemplo. Un pastel se reparte en 7 partes y me regalan 2 partes. ¿Cómo representaríamos esto mediante una fracción? Bueno, lo haríamos de la siguiente forma. Lo primero es identificar que un pastel sería nuestro entero. Posterior a ello, ese pastel se repartirá en 7 partes, es decir, nuestro denominador sería 7. Y a mí me regalarán 2 partes, es decir, la parte que tomaré del entero será 2. Por ello, mi numerador es 2. Así que este problema podemos representarlo con esa fracción, 2 séptimos. Recuerda, 7 porque son las partes en que se dividirá el pastel y 2 porque son las partes que tomaré del mismo. Veamos otro ejemplo. Ahora nos dice, se repartirán 14 botes de pintura entre 3 personas. Como podrás notar, aquí ya no tenemos solo un entero, aquí ya tendremos 14 enteros. Por lo tanto, la parte que se dividirá es 14. Por lo tanto, como la parte que se divide es 14, ese sería mi numerador. Y ahora nos resta saber entre cuántas partes se dividirá. Como puedes ver en el enunciado nos menciona que será entre 3 personas. Así que ese es mi denominador. Entonces la fracción quedaría de este modo, 14 tercios. Esto es igual a 4 enteros y 2 tercios. ¿Recuerdas por qué? Así es. Es así ya que al convertir esa fracción impropia en una fracción mixta, es decir, dividiendo el numerador entre el denominador, obtendremos como resultado de esta división 4 en nuestro cociente, es decir, 4 enteros, y 3 por 4 serían 12, para 14 nos faltarían 2. Por lo tanto, ese será el numerador de nuestra fracción propia que acompaña al entero. Otra forma de expresarlo, recuerda que también puede ser mediante decimales. Al dividir una cantidad entre otra, en este caso 14 entre 3, como ya lo habíamos hecho, podemos colocar la fracción mixta, como lo hicimos hace un momento, o podríamos continuar con la fracción y nos daría como resultado 4.66 y nos seguirían sobrando 2. Entonces, nota cómo en este ejemplo tendremos 3 formas diferentes de representar la información. Cualquiera de ellas es correcta. Vayamos al último ejemplo. Un niño salta 4 veces y llega al número 12. ¿De qué medida es cada salto? En este caso es importante que determines lo siguiente. El problema nos menciona que un niño salta 4 veces. Es decir, la distancia total se dividirá entre esa cantidad de veces, ya que lo que pretendemos saber es de qué medida es cada salto. Entonces, el denominador sería 4. Puesto que, como ya mencionamos, el niño saltó 4 veces. Y llegó al número 12. Es decir, ese sería el total que vamos a dividir. Por ello, pasaría a ser el numerador de nuestra fracción. Siendo así, la fracción que nos quedaría sería 12 cuartos. Y recuerda que podemos simplificarla, es decir, dividiremos el numerador entre el denominador. Y como resultado de dividir 12 entre 4, obtendremos 3 como resultado.
es decir, esta fracción equivale a 3 enteros. Ahora realicemos el siguiente ejercicio. Nos dice, 1 kilo de carne se reparte entre 6 personas. Nota cómo este ejercicio es bastante similar al primero que realizamos. 1 kilo de carne representaría el entero que se va a dividir, lo que nos da un indicio de que es una fracción propia la que obtendremos. Ahora nota cómo dice, se reparte entre 6 personas. ¿Entre qué número dividiremos esa fracción entonces? Así es, la dividiremos entre 6. Por lo tanto, ese será nuestro denominador, puesto que es la cantidad que divide. Y me tocarán 4 partes. Nota cómo la cantidad que me corresponde es 4, por lo tanto, ese es mi numerador. Y de este modo obtengo mi fracción, que en este caso serían 4/6. Si alguien me preguntara qué parte me tocaría, serían 4/6. Ahora realicemos uno más juntos y posteriormente tú realizarás los siguientes. Ahora nos dice, se repartirán 12 botes de aceite entre 5 personas. Nota que es muy parecido al segundo ejercicio que resolvimos. Pregúntate, ¿qué cantidad repartiremos? Así es, son 12 botes. Por lo tanto, ese sería nuestro numerador, ya que el numerador es la cantidad que se divide. Ahora, entre qué cantidad se dividirá nos permitirá saber el denominador. Pregúntate entonces, ¿entre cuántos se repartirá? Así es, se repartirá entre 5 personas. Por lo tanto, ese sería mi denominador. Nota cómo entonces la fracción que nos queda es 12/5. Podríamos dejarla hasta ahí o también podríamos transformarla en una fracción mixta o con punto decimal. Si la convirtiéramos a fracción mixta, recuerda que tendríamos que dividir numerador entre denominador y al obtener nuestro resultado, buscaríamos un número que multiplicado por 5 se acerque o nos dé 12. En este caso sería 2. 5 por 2 son 10. Para 12, así es, serían 2 como numerador en la fracción propia. Por lo tanto, podríamos decir que esta fracción es igual a 2 enteros y el numerador de la siguiente serían 2. Nuestro denominador sería el mismo, entonces nos quedaría 2 enteros y 2/5. Recuerda que cualquiera de los dos resultados es correcto y si gustas también podrías continuar realizando la división hasta obtener el resultado con punto decimal. En este caso, bajamos un 0 y al buscar un número que multiplicado por 5 nos dé 20, obtendríamos el número 4. 5 por 4 serían 20, para 20, 0. Por lo tanto, podríamos decir que esta fracción también es igual a 2.4. Vayamos al último ejercicio que resolveremos juntos para que después puedas resolverlos por ti mismo. Un niño salta 6 veces y llega al 14. Nota cómo nuevamente aquí se nos da el indicio de hasta qué cantidad llega y en cuántas se tiene que repartir. Coloquémoslo ahora en una fracción. ¿Hasta qué número dijimos que llegará? Así es, al 14. Es decir, ese sería nuestro numerador. Y ahora, ¿cuántos saltos dio para llegar ahí? Correcto, 6 veces. Por lo tanto, dividiríamos ese número entre 6 para poder obtener de qué medida es cada salto.
Puedes dejarlo hasta aquí o también puedes transformarlo a una fracción mixta. Si lo convirtiéramos a fracción mixta, recuerda, seguiríamos el mismo proceso. Dividir el numerador entre el denominador nos daría como resultado 2, ya que 2 multiplicado por 6 son 12. Para 14 nos sobrarían 2. Entonces obtendríamos 2 enteros y nuestro residuo será nuestro siguiente numerador. El denominador será el mismo, lo que es igual a 2 enteros y 2 sextos. Para transformarlo a decimal, recuerda que tendríamos que colocar un punto, lo que nos permitiría bajar un 0 aquí. Y ahora buscaríamos un número que multiplicado por 6 nos diera 20 o se acerque. En este caso sería 3. 6 por 3, 18. Para 20, 2. Y continuaríamos bajando ceros y obteniendo el mismo resultado. Entonces sería 2.33. Ahora te invito a que pongas pausa al video y realices los últimos 3 ejercicios. Pon mucha atención ya que son bastante parecidos a los ejercicios que previamente ya resolvimos. Vuelvo en un momento para que verifiques tus respuestas. Ahora verifica tus resultados. Nota cómo en el enunciado siguiente un pastel se reparte en 8 partes y me corresponden 3, es decir, 8 tercios. Esa fracción puede convertirse en fracción mixta y nos quedaría 2 enteros y 2 tercios, o puede convertirse también en un número con punto decimal y nos quedaría 2.66. Aquí está la división. Recuerda ir haciendo tus operaciones, ya que esto te permitirá obtener los resultados correctos. Ahora, en el siguiente, nos dice que son 15 cuartos, ya que se repartirán 15, ese sería nuestro numerador, entre 4 sería nuestro denominador. Esos 15 cuartos son igual a 3 enteros y 3 cuartos en fracción mixta y a 3.75 en número decimal. Por último, un niño salta 8 veces y llega al 16. El total sería 16, por eso es el numerador, 8 el denominador, ya que son las veces que salta o en las veces en que se dividirá los 16 que avanzó en total, y esa misma fracción, 16 octavos, al transformarla en fracción mixta nos daría como resultado 2. Recuerda que representar este tipo de información mediante fracciones te permitirá resolver algunos desafíos que veremos más adelante. Por ello, es importante que aprendas a identificar cuál sería el numerador y denominador en una fracción para que posteriormente puedas resolver diversos problemas. Espero que este video te haya ayudado. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.